Centrifugas iranianas giran en cámara lenta, el metal refleja luz fría, perfectas, imparables. De repente, líneas verdes invaden la pantalla. Las máquinas desaceleran, se detienen. Silencio absoluto. Un virus sin rostro destruyó una instalación nuclear, sin disparar una bala. ¿Cómo algo intangible derribó lo imposible de derrotar? ¿Quién fue capaz de hacerlo? La respuesta está aquí, y cambió la geopolítica mundial para siempre. Continúa para descubrir el primer ataque cibernético que cruzó la línea entre código y destrucción física. Si quieres entender cómo un virus invisible cambió la geopolítica mundial para siempre, quédate aquí. Estamos en 2005. Irán aceleraba su programa nuclear bajo el régimen de Marish. El occidente observaba con alarma. Las sanciones económicas no funcionaban. La diplomacia se estancaba en conferencias vacías. Los tanques estadounidenses ya estaban en Irak. Pero nadie quería otra guerra en Oriente Medio. Los generales buscaban una solución diferente, algo que no dejara soldados en el terreno, sin pérdidas civiles visibles, sin declaración de guerra. Necesitaban algo más silencioso, más preciso, más letal. Mientras los negociadores fracasaban en las mesas de conferencias. En las sombras de agencias de inteligencia, nació una idea radical. ¿Qué pasaría si el arma no fuera un misil, sino código? ¿Qué pasaría si pudieran detener el programa nuclear sin atacar físicamente? Cuando la diplomacia falla y las armas convencionales no bastan, los hombres inventan nuevas formas de guerra. Lo que sucedió después cambió la geopolítica para siempre. Porque el código, como descubriremos, es mucho más destructivo que cualquier bomba. En junio de 2010, analistas de ciberseguridad en Bielorrusia notaron algo extraño. Una empresa alemana de automatización industrial reportaba que sus sistemas de control estaban siendo atacados de manera inusual. Los ingenieros de Siemens, una de las mayores empresas de seguridad informática del mundo, comenzaron a investigar. Lo que encontraron los dejó atónitos. El código que descubrieron no se parecía a nada que hubieran visto antes. No era un virus convencional que robaba contraseñas o espía datos personales. Este era diferente, era quirúrgico. Era específico, era letal. Malware contenía 4 SRORE, vulnerabilidades de seguridad completamente desconocidas que nadie había documentado jamás. Para ponerlo en perspectiva, encontrar un ZRORE es extremadamente raro. Encontrar 4 en un solo malware era prácticamente imposible. Costaba millones desarrollarlos, años de investigación, acceso a recursos que solo gobiernos podían financiar. El virus se llamaría STAT, y su objetivo era más específico aún, reprogramar los controladores lógicos programables. Los STEP 7, que controlaban las centrifugadoras enriquecedoras de uranio en las instalaciones nucleares iranianas. Pero aquí está lo increíble. El malware no dañaba el resto del sistema. No tocaba las computadoras personales, no robaba archivos, no enviaba información a servidores externos. Solo hacía una cosa, atacaba los pelchis. Una vez instalado, el código hacía que las centrifugadoras giraran a velocidades erráticas, alternando entre 1410 hercios y 2 hercios. Velocidades que destruían el delicado equipo desde adentro sin que nadie notara qué estaba pasando. Los operadores veían lecturas normales, en sus pantallas sistema USBGIS, todo bajo control. Pero mientras tanto, las máquinas se estaban destrozando a sí mismas. Entre 2006 y 2010, aproximadamente 1000 centrifugadoras en la instalación nuclear de Natanz, Irán, fueron destruidas de esta manera 1000 máquinas. Años de enriquecimiento de uranio, anulados. El programa nuclear iraní fue efectivamente detenido, no por bombardeos, no por invasión militar, sino por líneas de código invisibles. Los funcionarios iraníes no entendían qué estaba pasando. ¿Por qué fallaban las máquinas? ¿Defecto de fabricación? ¿Sabotaje físico? Ordenaron reemplazos. Los técnicos alemanes que trabajaban en el sitio reportaban anomalías. Nadie podía explicarlo. Porque nadie sabía que estaban bajo ataque cibernético. Ese era el genio de Stuxnet. Era un arma que parecía un accidente. Cuando Simancha analizó el código completamente, descubrieron certificados digitales falsos. Microsoft y Siemens. El malware había sido firmado con las credenciales de empresas reales para ganar acceso a sistemas protegidos. Cada detalle estaba meticulosamente calculado. La precisión, la sofisticación, la paciencia,
Los recursos invertidos. Todo apuntaba a una conclusión aterradora. Un Estado-nación había creado una arma cibernética de propósito específico. No para espiar, sino para destruir infraestructura física mediante código. Era la primera vez en la historia que algo así sucedía. Y la pregunta que se formularon todos fue inevitable. ¿Quién tenía la capacidad, los recursos y los motivos para hacer algo así? La investigación sobre Stacks continuó durante años. Los analistas de Symantec compartieron sus hallazgos con agencias de inteligencia de todo el mundo. 2002 y The New York Times publicó una investigación explosiva basada en filtraciones de alto nivel. La operación se llamaba Olympic Games. Fue iniciada en 2006 por la administración de George W. Bush y continuada por Barack Obama, Estados Unidos e Israel. Trabajaron juntos en secreto absoluto. La NSA y la Unidad 8200 israelí, los mejores equipos de ciberinteligencia del mundo. Desarrollaron Stacks durante 4 años. Pero aquí está la pregunta clave. ¿Por qué no bombardearon Natanz directamente? La respuesta es estratégica. Un ataque aéreo habría provocado una guerra regional. Habría muerto científicos iraníes, civiles, generado mártires para el régimen. Stuxnet era perfecto. Destruía el objetivo sin bajas visibles, sin rastro físico, sin declaración de guerra formal. Era guerra, pero nadie podía probarlo. La entrega del malware requirió ingenio extremo. Las instalaciones de Natanz eran EGAP, completamente desconectadas de Internet. No había forma de entrar remotamente. La solución fue ingeniería social de nivel estatal. Los servicios de inteligencia dejaron memorias USB infectadas en parkings, cafeterías y fábricas cercanas a Natanz. Un técnico curioso las recogió. La enchufó en una computadora. El virus se activó instantáneamente. Stuxnet contenía un driver autofirmado que engañaba al sistema Windows para instalarse sin alertas. Una vez dentro, se propagaba silenciosamente a través de redes locales. Buscando específicamente los Step 7, no enviaba datos a servidores externos, no pedía permisos. Simplemente esperaba su momento. Cuando detectaba las centrifugadoras Ir-1 iraníes, alteraba su comportamiento. Era un asesino silencioso que parecía un fallo técnico. La precisión era asombrosa. Stuxnet verificaba firmwares específicos, velocidades de rotación exactas, configuraciones de control únicas de Natanz. Si no encontraba su objetivo, se quedaba dormido. Incluso infectó sistemas en Indonesia, India y Brasil como daño colateral, pero nunca los dañó. Solo buscaba Irán. Los presidentes y Obama recibieron demostraciones personales del código. Bush lo aprobó como despedida de su mandato. Obama lo expandió, incluso después de que Stuxnet escapara del control y se volviera público. Pero aquí viene la reflexión legal que ningún tratado de guerra contempla. ¿Fue esto un acto de guerra? La Organización de las Naciones Unidas define la agresión como uso de armas contra territorio soberano. Stuxnet destruyó 1000 máquinas valoradas en cientos de millones de dólares. Fue terrorismo. No había organización no estatal. Fue sabotaje industrial. No era una empresa competidora. Ninguna categoría legal existente encajaba perfectamente. Esta ambigüedad fue la verdadera genialidad de Stacks. Creó un nuevo espacio de combate donde las naciones pueden atacarse mutuamente sin consecuencias diplomáticas inmediatas. Los iraníes no podían invocar el Consejo de Seguridad sin admitir que su programa nuclear secreto había sido infiltrado. Estados Unidos e Israel nunca confirmaron oficialmente su participación. El precedente estaba establecido. El ciberespacio se convirtió en un campo de batalla legítimo donde las armas no dejan huellas de pólvora. Pero esa puerta, una vez abierta, permite que cualquier nación haga lo mismo. Y eso es exactamente lo que ocurrió después. Stacks no fue un evento aislado, fue el detonante. Irán respondió acelerando su propia capacidad ofensiva cibernética. 2002 y hackers atribuidos al régimen atacaron instalaciones saudíes de Aramco, borrando 30.000 computadoras en segundos. Fue su Stacks de venganza. Rusia tomó nota inmediata. En 2015 sus unidades GRU desplegaron ataques contra la red eléctrica de Ucrania, dejando 230.000 personas a oscuras durante días. No fueron bombas. Fueron comandos SQL maliciosos inyectados en sistemas SCADA. China incrementó dramáticamente sus inversiones en ciberarmas. Corea del Norte reclutó a miles de programadores para Lazarus Group. La caja de Pandora estaba abierta.
Cada nación entendió que el código era el gran ecualizador militar del siglo XXI. La escalada continuó. En 2021, Pipeline, que suministra el 45% del combustible de la costa este de Estados Unidos, fue paralizada por Verdax. Los surtidores se vaciaron, el pánico se extendió. Los estadounidenses hicieron colas de kilómetros por gasolina. Resultado del ataque: $4.000 millones en pérdidas económicas. Ese mismo año, el Hospital de Irlanda sufrió un ataque que obligó a pagar equipos médicos críticos. Infraestructura vital, energía, salud, agua, transporte, todo conectado, todo vulnerable. Stuxnet demostró que era posible. Otros solo perfeccionaron la técnica. Ucrania 2022 marcó el punto de no retorno. Rusia desplegó NotPetya contra bancos, aeropuertos, sistemas gubernamentales. Ciberataques simultáneos a escala nacional. La OTAN llamó a esto guerra híbrida. Pero Stux cambió algo más profundo: la definición misma de guerra. Hiroshima marcó la era nuclear porque demostró que un Estado podía destruir una ciudad sin invasión terrestre. Stux es el Hiroshima del ciberespacio. Demostró que un Estado podía destruir infraestructura crítica sin disparar un tiro. Sin bajas visibles, sin declaración formal de conflicto, creó el precedente legal, técnico y moral. Ahora cualquier general sabe que es posible. Cualquier inteligencia sabe que es factible. Cualquier programador con acceso a Z-Day sabe que es alcanzable. El equilibrio geopolítico cambió para siempre. Naciones pequeñas pueden desarrollar capacidades que aterrorizan a superpotencias. Un equipo de 50 hackers bien entrenados vale más que una división acorazada. Hoy vivimos las consecuencias. Microsoft reporta 300 millones de ataques cibernéticos diarios contra infraestructura crítica global. El presupuesto de ciberdefensa de Estados Unidos superó los $11.000 millones en 2025. Empresas privadas contratan ejércitos de ethic hackers. Pero nadie está preparado. Porque Stuxnet enseñó algo esencial: las armas cibernéticas se propagan. Se mutan, se venden en Dark Web. Un código creado para un objetivo específico puede terminar en manos equivocadas. Los creadores de Stuxnet lo sabían. Obama lo admitió privadamente, escapó del laboratorio. Y cuando un arma digital escapa, infecta sistemas globales. Infecta aliados, infecta neutrales, infecta al propio creador. Miren su alrededor: el hospital donde nació su hijo, la planta eléctrica de su ciudad, el oleoducto que lleva combustible a su auto, el satélite que guía su GPS. Todo eso funciona por software. Todo eso tiene vulnerabilidades. Stuxnet no fue una victoria, fue una advertencia que nadie quiso escuchar. Porque una vez que demuestras que el código puede destruir el mundo físico, invitas a todos a probarlo. Y la próxima vez, el próximo Stuxnet puede no ser tan quirúrgico, puede no parar en centrifugadoras. El futuro no será bombas cayendo del cielo. Será código deslizándose por cables invisibles. Y estaremos en el medio. Cuando el código se volvió arma, no hubo vuelta atrás. Stuxnet no fue una victoria técnica. Fue una puerta que se abrió de par en par. Demostró que las naciones pueden destruirse mutuamente sin tanques, sin misiles, sin sangre en las calles. Pero dejó una pregunta inquietante: si el primer Stuxnet destruyó centrifugadoras, ¿qué puede hacer el próximo? ¿Qué planta eléctrica? ¿Qué red hospitalaria? ¿Qué bolsa de valores? Todo lo que mantiene nuestra civilización funcionando depende de software. Todo tiene vulnerabilidades. Todos somos blancos. La próxima guerra no dejará cráteres visibles. Dejará hospitales oscuros, aviones en tierra, ciudades sin agua, sin luz, sin combustible, cicatrices invisibles que duelen igual. Stuxnet nos advirtió que el campo de batalla cambió, pero nadie escuchó. Ahora Rusia, China, Irán, Corea del Norte, todos tienen sus propios stacks. Y nosotros, los que trabajamos en tecnología, somos la primera línea de defensa. Cada línea de código que escribimos importa. Cada vulnerabilidad que ignoramos es una puerta abierta. Piensen en eso la próxima vez que desplieguen un sistema SCADA, un PLC, un firmware industrial. Díganme en comentarios, ¿qué acción cibernética debería considerarse crimen de guerra? Destruir infraestructura eléctrica, paralizar hospitales, borrar la red financiera de un país. Sus respuestas importan. Este canal existe para que entendamos juntos estos tiempos peligrosos.
Suscríbanse y activen la campanita. Hay mucho más por descubrir sobre esta nueva guerra invisible. Sombras Binarias termina aquí, pero la guerra digital apenas comienza.